¿Qué capitán ordena navegar contra su propio mapa, pero exige que la tripulación no lea la brújula? Si quieres la respuesta, y sobre todo entender por qué ese navegante pretende gobernar la mar sin brújula, quédate hasta el final. Vamos a piratear la verdad que otros cubren con parches. Buenas, marineros de la razón. Soy Gus en tu mente, su pirata noticioso favorito. Aquí no repetimos noticias, las desmenuzamos. No tenemos pelos en la lengua y no tememos mojarnos los zapatos. Aquí vemos con el ojo derecho lo que pocos logran ver con el izquierdo: la mentira, la falsedad y la hipocresía. Bienvenidos a El sarcasmo de la noticia. Hoy, el capitán exguerrillero Gustavo Petro, un llamado desde Nueva York que incendió diplomacias y una réplica con megafono en Sabaneta que encendió la pelea local. ¿Contradicción? ¿Estrategia? ¿Puro teatro? Lo desenmascaramos, con filo estoico y el humor de un corsario. Como dijo Marco Aurelio, lo que no contribuye a la obra común, al mar que nos sostiene, no merece nuestro respeto. Si a un gobernante le importa más el aplauso que la coherencia, la República termina siendo un barco sin timón. En Nueva York, durante actos vinculados a la Asamblea General de la ONU, Petro hizo un llamado público que fue interpretado como una exhortación a los soldados estadounidenses para no obedecer órdenes de Donald Trump en casos que, según él, atentaran contra la humanidad. Ese momento provocó reacciones diplomáticas y hasta la revocación de su visa por parte de Estados Unidos. En Colombia, Vicky Dávila replicó el gesto con megafono en mano en Sabaneta, pidiendo a militares y policías que obedezcan la Constitución y no órdenes que ella considera contrarias a ella. Leyendo que así, muy simpáticos, hacen lo mismo que yo hice en Nueva York. Mire cómo son de inteligentes. En Nueva York dije, ningún soldado de ningún ejército del mundo puede obedecer la orden de nadie que consista en cometer un crimen contra la humanidad. Eso fue lo que dije. Aquí los candidatos de la revista están diciendo que no obedezca ningún soldado ni policía al presidente. Mire ese desliz, ignorante. Pues entonces es que no obedezcan a la Constitución. Entonces ahora podemos entender políticamente por qué la élite oligárquica colombiana y su prensa no llora siquiera porque caen bombas sobre los bebés de Gaza. No lloran. Incluso ya hay un abogaducho de esos que hay siempre, malo, que puso una demanda contra el decreto del presidente que prohíbe exportar carbón a Israel. Ahora lo entiendo. Es que nunca entendieron que es un delito de lesa humanidad. No entendieron por qué unos generales y un poco de oficiales del ejército, sobre todo, tienen que ir delante de un juez en la JEP a tener que ser condenados porque cumplieron unas órdenes, no porque fueron, no les nació a ellos, cumplieron unas órdenes de un presidente, cuyos candidatos no saben entonces que es un delito de lesa humanidad. Quieren repetirlo. Mataron 6.000 jóvenes, ya Cabal dijo que no eran 6.000, sino que unos cuantos miles. Eso se llama crimen contra la humanidad. Le pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos desobedezcan la orden de Trump. Lo que yo dije en Nueva York es: ningún hombre de un estado, armado o mujer, puede disparar contra la humanidad. Desobedezcan la orden de Trump. No puede tirar bombas a los bebés. Desobedezcan la orden de Trump. No puede fusilar a jóvenes desarmados. Le pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles. Desobedezcan la orden de Trump. Desobedezcan la orden de Trump. Desobedezcan. Bueno, antes de entrar a donde nos vamos a encontrar, quiero decirles una cosa muy importante hoy aquí en Sabaneta. En las últimas horas, Petro ha dado la orden a nuestras Fuerzas Armadas de hacer trabajo conjunto con el Cartel de los Soles, con la narcodictadura de Nicolás Maduro, con las Fuerzas Armadas corruptas de Venezuela. Por
Les digo a nuestras Fuerzas Armadas de Colombia, no obedezcan a Petro, obedezcan a la Constitución. Maduro es un narcodictador, es el jefe del ELN, es el dueño del negocio de la cocaína. A nuestros soldados y policías, no obedezcan esa orden a Petro, no obedezcan a Petro, obedezcan la Constitución. El choque escaló a reproches públicos y amenazas de denuncias por parte del Ejecutivo. Petro respondió desde su cuenta pública calificando como ignorancia algunas interpretaciones y anunciando acciones legales contra quienes, según él, incitan a la desobediencia. Hipocresía táctica. Cuando un líder reclama desobediencia a un poder extranjero por conciencia humanitaria, pero en casa amenaza con denunciar a quienes piden obedecer la Constitución, surge la pregunta estoica: ¿gobierna por principios o por espectáculo? El estoicismo nos pide coherencia. La política contemporánea ofrece versiones. Aquí la contradicción no es menor. Pedir desobediencia allá y penalizar la libre crítica aquí. Eso no es convicción, es cálculo dramático. Riesgos reales. Jugar con la obediencia de las Fuerzas Armadas es un juego peligroso. Las instituciones militares están para acatar la Constitución. Cualquier invitación pública a desobedecer, sea desde Times Square o desde una plaza de Sabaneta, abre espacios a la interpretación peligrosa y a la polarización. La retórica legítima no puede sustituir el control institucional y la prudencia. Hoy amanecimos sin visa. No volveré a ver al Pato Donald por ahora, pero no importa. Al cabo que ni quería volver por allá. No me gusta ese país. No me gusta Estados Unidos. Me quedo en Colombia. En Colombia, el país de la belleza. A Benedetti tampoco le gusta Estados Unidos. ¿Cierto, Benedetti? Benedetti. Ah, ya se durmió. Me quedé sin ver al Pato Donald ni a Mickey Mouse. Que el mismo capitán que pidió a soldados ajenos no apuntar contra la humanidad ahora reclame denuncias por sedición en casa, suena a guión mal ensayado. El pirata que convoca motines en alta mar, pero exige que su propio barco no se mueva sin su permiso. ¿Revolución o reality político? Ustedes juzgan. Hay morrones, ajo, perejil, zanahoria, tomate, limón y lechuga. 40% de descuento a los guampas. Hay morrones, ajo, perejil, zanahoria, tomate, limón y lechuga. 40% de descuento a los guampas. ¿Qué persigue cada actor? Puntos cortos para retención. Petro, consolidar liderazgo internacional y marcar postura moral contra lo que él llama crímenes. A la vez, busca soldar una base interna que lo identifique con causas globales. Precio, tensar relaciones diplomáticas y exponerse a sanciones simbólicas. Vicky Dávila. Y opositores. Capitalizar la indignación y mostrar firmeza constitucionalista ante audiencias locales. Esto polariza y obliga al gobierno a responder con dureza. El filósofo enseña que lo que depende de nosotros es la virtud y la coherencia. Lo demás, aplausos, visados, megafonos, son cosas externas. Cuando la política olvida la virtud, olvida su razón de ser. Respuesta al acertijo. El capitán que ordena navegar contra su propio mapa y prohíbe mirar la brújula se llama la contradicción pública, porque no es el mar el que está perdido, es la brújula moral del que manda. Y no era un fallo del timón, era estrategia de imagen. ¿Ustedes creen que un presidente puede pedir desobediencia en el extranjero por conciencia y castigar la libre crítica en casa? ¿Héroe moral o estrella de escenario político? Comenten abajo. Cuando la retórica se vuelve tempestad, mantén la calma. Verifica, compara fuentes y exige coherencia. Pregunta siempre, ¿esto fortalece la república o solo la narrativa del gobernante? Si encontraste un valor distinto al de otros noticieros en este análisis cargado de sarcasmo y realidad, te invito a continuar viendo la noticia hasta el final, que ahí se pone más interesante. No sin antes compartir el video, activar la campanita y suscribirte al canal si eres de los nuestros, de esos que no miramos por el ojo izquierdo. Deja tu comentario con esta frase. La brújula la manejo yo, no tu show. Y recuerda, con Gus en tu mente no robamos tesoros. Pirateamos verdades con el ojo derecho que el izquierdo no quiere que veas. Nos vemos en el próximo Sarcasmo Noticioso.
Vamos con la noticia. El exguerrillero presidente Gustavo Petro niega lo dicho en New York cuando gritó con megáfono en mano a los militares estadounidenses desobedecer las órdenes del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y amenaza que quien haga lo mismo en Colombia serán judicializados. Así respondió Petro, respondió a Vicky Dávila, quien le pidió a soldados desobedecer las órdenes del presidente. La ignorancia hace que se confundan algunas personas. En un corto mensaje en su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro respondió al llamado que hizo la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila a integrantes del Ejército Nacional para que hagan caso omiso a las órdenes que él realice. El actuar de Vicky Dávila se debe a lo hecho por el presidente Gustavo Petro en New York, donde le pidió a los soldados de Estados Unidos desobedecer a las órdenes de Donald Trump, presidente del país norteamericano. Según el exguerrillero presidente, los pedidos son diferentes, argumentando que él está en contra de un crimen contra la humanidad, mientras que lo hecho por la periodista podría ser un crimen contra la Constitución. La periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila se pronunció públicamente en contra de la directriz del presidente Gustavo Petro de coordinar acciones entre las Fuerzas Armadas de Colombia y Venezuela para combatir la criminalidad. Dávila, con megáfono en mano y rodeada de seguidores en una calle de Sabaneta, Valle de Aburrá, replicó la forma en que Petro realizó un llamado similar en Times Square. Afirmó: en las últimas horas, Petro ha dado la orden a nuestras Fuerzas Armadas de hacer trabajo conjunto con el Cartel de los Soles, la narcodictadura de Nicolás Maduro y con las Fuerzas Armadas corruptas de Venezuela. Dávila sostuvo que la articulación propuesta por Petro equivaldría a colaborar con organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, específicamente el Cartel de los Soles, y con la administración de Nicolás Maduro, quien acusó de liderar el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y de participar en actividades ilícitas en la frontera colombo-venezolana. Maduro es un narcodictador, es el jefe del ELN, es el dueño del negocio de la cocaína, manifestó. Ante este panorama, Dávila exhortó a los integrantes de la Fuerza Pública colombiana a ignorar la instrucción presidencial. Se dirigió a ellos diciendo: no obedezcan a Petro, obedezcan a la Constitución. Insistió en la obligación de acatar únicamente los preceptos legales consignados en la Carta Magna. El origen de la controversia se remonta al 29 de septiembre de 2025, cuando Gustavo Petro, durante un Consejo de Ministros, ordenó al ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, adelantar gestiones para formalizar la cooperación entre las fuerzas militares de Colombia y Venezuela. Vicky Dávila tomó como referencia el discurso que días antes había ofrecido el propio Gustavo Petro en Times Square, Nueva York. El 26 de septiembre de 2025, Petro, acompañado de su equipo de seguridad y simpatizantes de la causa palestina, instó a los militares estadounidenses a desobedecer una orden del entonces presidente Donald Trump. Desde aquí, desde Nueva York, les pido a todos los soldados del ejército de Estados Unidos que desobedezcan la orden de Trump. Les pido no apuntar contra la humanidad sus fusiles. La ignorancia hace que se confundan algunas personas sobre cuando hay un crimen contra la humanidad y cuando hay un crimen contra la Constitución. Pura y absurda ignorancia, indicó el mandatario colombiano. Todo porque la candidata presidencial de Vicky Dávila hizo lo mismo, pero esta vez propuso con megáfono en mano a los militares colombianos desobedecer las órdenes de Petro. La precandidata presidencial le pidió a los militares desobedecer la orden del mandatario colombiano de articularse con las Fuerzas Armadas del régimen de Maduro. Un rifirrafe comenzó en Colombia entre el presidente Petro y una de las precandidatas para las elecciones del 2026, Vicky Dávila, luego de que ella pidiera a los militares desobedecer la orden del mandatario colombiano de articularse con las Fuerzas Armadas del régimen de Maduro. Dávila dijo que Petro ha dado la orden a nuestras Fuerzas Armadas de hacer trabajo conjunto con el Cartel de los Soles, la narcodictadura de Nicolás Maduro y con las Fuerzas Armadas corruptas de Venezuela. Por eso les digo que no obedezcan a Petro, obedezcan a la Constitución. Frente a estas palabras, Petro pidió en un evento público iniciar denuncias por sedición contra candidatos que están diciendo que no obedezca ningún soldado o policía al presidente. Si hay candidatos que están insinuando que hay que desobedecer esa orden y hay que matar la juventud, pido que empiecen a poner las denuncias porque van contra la Constitución.
Además explicó lo que quiso decir en su discurso en Nueva York. Ningún soldado de ningún ejército del mundo puede obedecer la orden de nadie que consista en cometer un crimen contra la humanidad. Eso fue lo que dije. En Colombia, están diciendo que no obedezca ningún soldado o policía al presidente. Miren ese desliz ignorante, entonces es que no obedezcan a la Constitución. Pues Vicky Dávila le contestó a través de su cuenta de X que no le tiene miedo y estaré esperando su denuncia. Aquí espero su denuncia ante su fiscal de bolsillo. No le tengo miedo, Petro, hágame lo que quiera. Pero usted, que si ha sido un sedicioso que Colombia perdonó, sabe que nuestros militares y policías no tienen por qué servirle al narcodictador Nicolás Maduro, su amigo. Ellos no lo van a obedecer en eso. Ellos van a obedecer la Constitución. Sus amenazas no me harán retroceder jamás, concluyó la periodista y precandidata presidencial. Y recuerda, en tiempos donde la verdad se esconde y el poder se disfraza de legalidad, tu mayor rebeldía es pensar. Aquí hablamos lo que otros callan, con humor, con crítica y con un poco de eso que a los desgobiernos le incomoda, conciencia despierta. Soy Gus en tu mente y esto fue el sarcasmo de la noticia. Si no regresamos mañana, ya sabes quién apagó la luz. Hasta la próxima Mente Incómoda.